Muchas veces, generalmente, la gente que viene a la consulta y parte de una base que si el balcón es propiedad de él, porque en la escritura figura como un espacio semicubierto que integra la unidad funcional con superficie cubierta, piensan que siendo propiedad de él pueden ser cerrados los balcones. De la misma manera, el mismo pensamiento tiene quien vive en planta baja y tiene un patio. Muchas veces ese patio descubierto está en el primer piso, por ejemplo, o en el sector terraza. Lo cierto y concreto es que aun cuando en la escritura de compra y venta o en el reglamento de propiedad, estos tres espacios que son los clásicos, balcones, patios, sector terraza o balcón terraza, sean propios, eso no habilita la posibilidad de producir cerramientos, producir construcciones, porque todos esos espacios figuran en los planos de subdivisión y figuran en las escrituras como espacios descubiertos o semicubiertos. Y hacer este tipo de construcciones, hacer este tipo de cerramiento de balcones, altera el documento constitutivo del consorcio, que es el reglamento de propiedad y el plano de subdivisión. Si el reglamento de propiedad es la constitución del edificio, es la ley a la cual deben someterse todos los integrantes, debe por lo menos solicitarse autorización previa de asamblea para este tipo de cerramientos o construcciones en patios o terrazas. Bien, ¿y cómo se maneja la situación que seguramente puede darse? Imaginamos que va a haber alguna experiencia en este sentido, de que el propietario, por decisión totalmente unilateral, cierra el balcón, cierra la terraza, cierra el patio sin consultar. Si después el consorcio en definitiva se opone a esa construcción, ¿cómo se maneja esa situación? Bueno, hay un protocolo que es el que utilizamos nosotros para estos casos, cuando estamos como abogados del consorcio. Hay un protocolo de actuación que se inicia con un acta notarial inmediata. Tampoco si la persona está haciendo un quincho en su patio, tampoco van a esperar a que la chimenea esté puesta para decirle pare la obra, ¿correcto? Porque puede ser que después un juez diga que por qué no le notificaron antes que suspenda la obra. ¿Bien? Claro. Entonces el protocolo de actuación inmediato es un acta notarial con la obtención de fotografías certificadas por el escribano, y en esa presentación del escribano junto con el administrador y el abogado al lugar donde se está ejecutando este cerramiento antirreglamentario, se le intima que cese con el avance de obra. En el 95% de los casos no cesan el avance de obra. Pero con este acta notarial y las fotografías existe constancia que se estaba ejecutando la obra y que fue intimado a cesar. Ese es el primer paso. El segundo paso es una denuncia municipal que de inspección general después pasa al juzgado de faltas. Habitualmente el juzgado de faltas impone una multa, pero generalmente no ordena la demolición o la restitución de las cosas al estado anterior, para lo cual hay que hacer uso del proceso sumarísimo que contempla el artículo 2069 del Código Civil y Comercial. Porque este principio de obra terminada se aplica técnicamente en lo que se llama el interdicto de obra nueva. En un interdicto de obra nueva, cuando el juez ve que el interdicto se promueve cuando la obra tiene un avance de un 70 o un 80%, es probable que no ordene la demolición. Pero en mi entender, este principio no se aplicaría técnicamente en materia de propiedad horizontal, donde hay un reglamento, hay un contrato, hay una ley que debe cumplirse. No obstante eso, los jueces son, en mi entender, excesivamente benévolos, aplicando principios como el abuso de derecho, considerando que el consorcio abusa de sus derechos y dejó terminar la obra y después le reclama la demolición. En ese sentido, yo tengo una posición profesional mucho más estricta, que aun cuando la obra pueda estar terminada, correspondería que se le haga demoler. Suponiendo que el juez no la haga demoler, sí el Código Civil y Comercial establece la obligación del propietario, infractor, de hacer la reforma del plano de obra
plano de subdivisión y reglamento para incorporar esta edificación que transformó superficie descubierta o superficie cubierta en superficie totalmente cubierta. Y eso tiene un costo bastante importante, mucho más costoso que la obra que hizo, porque tiene que modificar elementos documentales importantes que cuestan bastante. Está claro. Por último, doctor, otra situación que se nos ocurre que aparece en la vida en propiedad horizontal es la de un edificio que digamos, autoriza de alguna manera el cerramiento de algún balcón, patio, terraza, y después otros vecinos tienen inquietudes similares. Y en ese sentido, bueno, aparece, digamos, una pregunta que tiene que ver con si esto, digamos, debería avanzar naturalmente, cualquier pedido adicional al original, y además, suponiendo que estemos hablando de un cerramiento de un balcón, si las construcciones deben ser uniformes, pensando en la estética del edificio, ¿no? Normalmente el planteo de otros infractores de la misma naturaleza en el mismo edificio es el caballito de batalla del demandado infractor. Él intenta demostrar mediante la prueba pericial de un arquitecto, la prueba pericial de un ingeniero, por ejemplo, que le demuestren al juez, además de las fotografías y actas notariales, que existen otros balcones cerrados contra los cuales nunca se hizo nada. ¿Por qué sucede esto? Porque muchas veces hubo un cambio de administración, los anteriores balcones cerrados son viejos, el administrador de aquella época fue complaciente, pero a veces con un cambio de administrador que quiere que se cumpla el reglamento, quiere aplicarlo. Los jueces a veces toman en consideración infracciones similares sin haberse judicializado como para absolver, entre comillas, al nuevo infractor. Yo creo que este no tiene que ser el camino, porque eso después habilitaría toda una cadena de infracciones al reglamento de propiedad.